El sendero de Arlequín, de Agatha Christie. El señor Satterwhite nunca supo a ciencia cierta cuál fue la razón que le impulsó a permanecer en casa de los Denman. En primer lugar, no eran de su clase, es decir, no pertenecían ni al gran mundo ni a los menos interesantes círculos artísticos. Eran simplemente unos filisteos, y aún entre estos, de los más aburridos. El señor Satterwhite los había conocido en Biarritz. Había aceptado su invitación de pasar unos días con ellos y, a pesar de morirse de aburrimiento en su compañía, había vuelto una y otra vez. ¿Por qué? Esa era la pregunta que se hacía en ese 21 de junio mientras se alejaba de Londres en su Rolls Royce. John Denman era un hombre de unos 40 años y una figura sólidamente establecida y respetada en el mundo comercial. Sus amigos no eran ciertamente los amigos del señor Satterwhite, y sus ideas lo eran menos aún. Era un hombre inteligente en su profesión, pero desprovisto enteramente de imaginación. ¿Por qué lo hago? El señor Satterwhite volvió a repetirse la pregunta y la única contestación que obtuvo fue tan vaga y absurda que casi estuvo a punto de rechazarla, porque la única razón que se le ocurría era que una de las habitaciones de la casa, una casa cómoda y lujosamente amueblada, despertaba su curiosidad. Esa habitación era precisamente el propio gabinete de la señora Denman. Difícilmente podría expresar el carácter de la persona que lo ocupaba, puesto que a juicio del señor Satterwhite no lo tenía. Nunca había conocido a una mujer tan absolutamente inexpresiva. Tenía entendido que era rusa de nacimiento. John Denman había estado en Rusia al comienzo de la Primera Guerra Europea, había luchado en el ejército ruso, había escapado por poco con vida al estallar la revolución y había vuelto con una joven rusa, una refugiada sin dinero. A pesar de la fuerte desaprobación de sus padres, se había casado con ella. La habitación de la señora Denman no tenía nada de particular. Estaba lujosa y sólidamente amueblada con piezas Hepplewhite, de un aspecto más bien masculino que femenino. Pero en él había un objeto incongruente, un biombo chino lacado de tonos amarillos, crema y rosa pálido, que cualquier museo se hubiera enorgullecido de poseer. Era digno de un coleccionista por lo raro y lo magnífico. Estaba fuera de lugar en aquel ambiente genuinamente inglés. Hubiese sido la nota destacada de la habitación de haber armonizado con el conjunto. Pero esto no era suficiente motivo para que el señor Satterwhite pudiera acusar a los Denman de falta de gusto. El resto de la casa podía considerarse como irreprochable. Meneó la cabeza. El objeto, por trivial que pudiese parecer, le intrigaba. Era la verdadera causa de que volviera a esta casa una y otra vez. Quizás se debía únicamente a la fantasía de la mujer, una solución que no le satisfacía al pensar en la señora Denman, una señora reposada, de duras facciones y que hablaba inglés con tal corrección que nadie hubiese sospechado que se trataba de una extranjera. Llegado al punto de destino, se apió bulléndole todavía en la cabeza la idea del biombo chino. El nombre de la casa de los Denman era Ashmead. Ocupaba una extensión de 5 acres en Milton Heath, que está solo a unas 30 millas de Londres y se eleva unos 100 pies sobre el nivel del mar, y cuya población está en su mayor parte compuesta por gente de condición acomodada. El mayordomo recibió al señor Satterwhite con su acostumbrada suavidad. Le anunció que el señor y la señora Denman habían salido para un ensayo, pero que habían dejado el encargo de que el señor Satterwhite dispusiera a su antojo de la casa hasta su vuelta. El señor Satterwhite asintió y, haciendo uso del ofrecimiento, se dirigió al jardín. Después de echar un ligero vistazo a los arriates floridos, se encaminó a lo largo de un sombreado paseo
y al poco rato dio con una puerta que había adosada al muro. No estaba cerrada. Pasó a través de ella y se encontró frente a un estrecho sendero. El señor Satterwhite miró a derecha e izquierda. Un sendero fascinante, lleno de sombra y de verdor, bordeado con altos setos. Un sendero que serpenteaba grácilmente al viejo estilo. Recordaba el rótulo, Ashmead, Sendero de Arlequín. Y también recordaba otro nombre, el local, que la señora Denman le había explicado un día. El Sendero de Arlequín, murmuró en bosqueda para sí. Me pregunto si... Dio la vuelta a un recodo. No en aquel momento, pero sí después, se extrañó de no haber manifestado sorpresa al encontrarse con su elusivo amigo señor Quinn. Los dos hombres se dieron un fuerte apretón de manos. «Así que está usted por aquí», dijo el señor Satterwhite. «Sí», contestó el señor Quinn, «paro en la misma casa que usted». «¿De veras? ¿Sí? ¿Le sorprende?» «No», dijo lentamente el señor Satterwhite, «solo que no es su costumbre permanecer largo tiempo en un mismo sitio». «Solo el tiempo necesario», contestó gravemente el señor Quinn. «Comprendo», dijo el señor Satterwhite. Caminaron en silencio durante algunos minutos. «Este sendero», empezó a decir el señor Satterwhite, pero se detuvo. «Me pertenece», completó el señor Quinn. «Me lo supuse», añadió el señor Satterwhite, «o al menos debería ser así, por más que creo entender que tiene otro nombre, un nombre que le han dado en la localidad, el Sendero de los Enamorados. ¿Lo sabía usted?» El señor Quinn asintió con un gesto. «Pero probablemente», añadió con amabilidad, «hay un sendero de los enamorados en cada población». «Supongo que sí», contestó el señor Satterwhite, exhalando un pequeño suspiro. Se sintió de pronto viejo y descentrado, el residuo marchito y seco de lo que un día fue un hombre. A cada lado se alzaban los setos con su insultante verdor. «¿Dónde acaba este sendero?», exclamó de pronto. «Acaba aquí», contestó el señor Quinn. Acababan de dar la vuelta al último recodo. El sendero terminaba en una pequeña parcela de tierra agreste donde, y casi a sus pies, se abría una profunda sima. En su fondo había latas que lanzaban vivos reflejos al ser heridas por el sol y otras demasiado oxidadas para brillar, zapatos viejos, fragmentos de periódicos y otra gran variedad de artículos, todos ellos completamente inservibles. «Un vertedero de basura», exclamó el señor Satterwhite, que hizo una profunda inspiración con indignación. «Algunas veces se encuentran cosas maravillosas entre las basuras», interpuso el señor Quinn. Lo sé», dijo el señor Satterwhite, y recordó a continuación algo que le vino a la memoria. «Tráeme las dos cosas más hermosas de la ciudad», dijo Dios. «Supongo que sabe usted lo que sigue». El señor Quinn asintió. El señor Satterwhite levantó la vista hacia las ruinas de una pequeña casita de campo posada sobre el borde mismo del muro de contención que remataba el acantilado. «Un panorama poco agradable para aquella casa», observó fijando su mirada en ella. «No creo que esto fuese un vertedero de basuras en aquellos tiempos», dijo el señor Quinn. «Creo que los Denman vivieron ahí a raíz de su casamiento. Se cambiaron a la gran residencia poco después de morir los viejos dueños. La casa se vino abajo al iniciarse los trabajos de explotación de una cantera, pero como puede ver no se llegó a hacer gran cosa en ese sentido». A continuación se volvieron y desandaron lo andado. «Supongo», dijo el señor Satterwhite sonriendo, «que muchas parejas se pasearán a lo largo de este sendero en estas calurosas noches de verano. Es lo más probable». «Enamorados», murmuró el señor Satterwhite con un suspiro. Volvió a repetir la palabra pensativo y sin ese embarazo propio de los ingleses. Este era el efecto que le producía el señor Quinn. «Enamorados. Es mucho lo que siempre ha hecho usted por ellos, señor Quinn». Este inclinó la cabeza sin replicar.
Los ha salvado usted frecuentemente del dolor y de algo peor que el dolor, de la muerte. Ha sido usted un abogado defensor de los mismos muertos. Está usted hablando de sí mismo, de lo que usted ha hecho, no de mí. Es lo mismo, insistió el señor Satterwhite. Y usted lo sabe muy bien, añadió sin que el otro replicara. Usted ha actuado a través de mí. Por razones que todavía no se me alcanzan, no toma parte directa en las cosas. A veces lo hago, dijo el señor Quinn. Su voz había adquirido un nuevo y extraño matiz. El señor Satterwhite se estremeció. La tarde, pensó, debía estar refrescando ya, pero comprobó que el sol brillaba en el cielo con todo su esplendor. En aquel momento, una muchacha apareció por el recodo que había frente a ellos. Era bonita, de ojos azules y cabellos rubios, y lucía un lindo vestido de algodón color rosa. El señor Satterwhite la reconoció. Era Molly Stanwell, a la que había conocido en visitas anteriores. Ella agitó una mano en señal de bienvenida. «John y Ana acaban de marcharse», exclamó. «Suponían que habría usted llegado, pero no tuvieron más remedio que acudir al ensayo». «¿El ensayo de qué?», preguntó el señor Satterwhite. «Esa especie de mascarada, no sé exactamente cómo la llamaría usted. Hay un poco de canto y de baile y una infinidad de cosas más. ¿Recuerda usted al señor Manley, aquel que tenía una bonita voz de tenor? Ese será el Pierrot y yo haré de Perret. Vienen 2 bailarines profesionales para desempeñar los papeles de Arlequín y Colombina. Y hay además un buen coro de muchachas. Lady Rochamber se dedica con tanta habilidad a enseñar a cantar a las chicas del pueblo. Se lo ha tomado muy en serio. La música es bastante bonita, aunque quizá demasiado moderna, y no entona con nada. De Claude Wickham no sé si le conocerá usted». El señor Satterwhite asintió, pues como ya hemos mencionado anteriormente, consideraba su métier conocer a todo el mundo. Estaba enterado de las aspiraciones geniales de Claude Wickham y sabía que Lady Rochamber era una judía entrada en carnes y con gran penchant por la juventud de inclinaciones artísticas. También conocía a Sir Leopold Rochamber, a quien gustaba ver feliz a su esposa sin importarle, cosa un tanto rara en su marido, el medio que ésta empleara para conseguirlo. Encontraron a Claude Wickham tomando el té con los Denman, llenándose la boca de forma indiscriminada con todo aquello que estuviese al alcance de su mano, hablando con su acostumbrada vivacidad y moviendo sus blancas manos de forma tan aparatosa que daban la sensación de hallarse desarticuladas de los brazos. Sus ojos cortos de vista miraban a través de unas descomunales gafas con montura de concha. John Denman, de pie, muy lejos de ninguna tendencia a la esbeltez, escuchaba con aire aburrido. Según le pareció al señor Satterwhite, el músico le estaba haciendo partícipe de sus diversas opiniones. Ana Denman estaba sentada tras un servicio de té, tan quieta e inexpresiva como siempre. El señor Satterwhite le lanzó una furtiva mirada. Alta, muy delgada, con la piel tirante sobre sus pómulos salientes, el cabello negro simétricamente partido al medio y una piel en que ya empezaba a notarse la acción devastadora del tiempo. Una mujer amante del sol y del aire y poco amiga, por lo visto, del uso de cosméticos. Una especie de muñequita holandesa de madera, sin vida, y sin embargo, pensó, algo tiene que haber tras esa pretendida indiferencia, y lo cierto es que no hay nada. Esto es lo raro. Sí, es muy raro. Se volvió de pronto a Claude Wickham y dijo: «Perdone, ¿decía usted?». Claude Wickham, a quien le gustaba oír el sonido de su propia voz, empezó a repetir su perorata. «Rusia», dijo, «ese es el único país que hoy tiene interés en el mundo. Saben experimentar, con vida si usted quiere, pero experimentan. Oh, eso es magnífico». Se metió sin ceremonia alguna un emparedado entero en la boca y rellenó el espacio que le quedaba disponible con un pedazo de una barra de chocolate que agitaba con la otra mano. «Tome usted, por ejemplo», siguió diciendo con la boca llena, «el ballet ruso.
Recordando de pronto a la señora de la casa, se volvió a ella y le preguntó su opinión sobre el ballet ruso. La pregunta era evidentemente el preludio del punto importante, lo que en realidad Claude Wickham pensaba del ballet ruso. La respuesta concisa de ella le cogió completamente desprevenido. «Nunca lo he visto», contestó ella. «¿Qué?». Se la quedó mirando con la boca abierta. «¿No querrá usted decir que...?» La voz de la señora Denman siguió sonando acompasada e inexpresiva. «Antes de mi boda yo fui bailarina. No es pues de extrañar que ahora se tome unas largas vacaciones», completó su marido. «El baile». Ella se encogió de hombros. «Conozco todos sus trucos y ya no me interesa». «Oh». Claude tardó solo un momento en recuperar su aplomo y continuó la interrumpida charla. «Hablando de vidas», dijo el señor Satterwhite cuando aquel hubo acabado su perorata, «y con los experimentos que con ellas han hecho. La nación rusa hizo un experimento muy costoso». Claude se volvió rápidamente hacia él. «Ya sé lo que usted me va a decir», dijo precipitadamente. «La Casanova, la inmortal, la única Casanova. ¿La vio usted bailar alguna vez?» «3 veces», contestó el señor Satterwhite. 2 en París y 1 en Londres. Nunca la olvidaré». Hablaba con voz casi reverente. «También yo la vi», añadió Claude Wickham. «Tenía entonces 10 años. Un tío mío me llevó a ver la representación. Oh, jamás podré olvidarla». Lanzó un buñuelo con fuerza contra un macizo de flores. «Hay una estatuilla de ella en el Museo de Berlín», explicó el señor Satterwhite. «Es una verdadera maravilla. Da una impresión de tal fragilidad que no parece sino que podría romperse con la uña del pulgar. La he visto haciendo de Colombina y de ninfa en el Cisne. Era genial», prosiguió meneando la cabeza. «Pasarán muchos años antes que vuelva a nacer una como ella. Era joven además. Destruida, despiadada y estúpidamente en los primeros días de la Revolución». «Locos, salvajes, gorilas», aulló Wickham ahogando su voz con un sorbo de té. «Yo estudié con la Casanova», dijo la señora Denman. «La recuerdo muy bien». «¿No es verdad que era admirable?», insistió en preguntar el señor Satterwhite. «Sí», contestó con voz queda la señora Denman. «Era admirable». Claude Wickham se despidió y John Denman lanzó un profundo suspiro de satisfacción que fue coreado por una sonora carcajada de su esposa. El señor Satterwhite asintió. «Me figuro lo que piensa», dijo. «Pero hemos de admitir, a pesar de todo, que la música que ese muchacho escribe es música». «Si usted lo dice», dijo Denman. «Sin duda alguna, el tiempo que durará es otra cosa». John Denman le miró con curiosidad. «¿Quiere usted decir que...?» «Quiero decir que el éxito se ha presentado prematuramente y eso es peligroso. Siempre suele ser muy peligroso». Se volvió hacia el señor Quinn. «¿No está de acuerdo conmigo?» «Usted siempre tiene razón», contestó aquel. «Subamos a mi gabinete», dijo la señora Denman. «Se está muy bien allí». Subió la escalera seguida de los demás. Al señor Satterwhite se le cortó la respiración al encontrarse frente al biombo chino. Levantó la vista y se encontró con que los ojos de la señora Denman estaban fijos en él. «Usted, que es un hombre que siempre tiene razón», dijo moviendo la cabeza lentamente de arriba abajo en señal de aprobación. «¿Qué me dice de mi biombo?». El señor Satterwhite sintió como si estas palabras envolviesen un reto y respondió tartamudeando. «Que es hermoso, más que hermoso, único». «Tiene usted razón». Era la voz de Denman la que sonó tras él. «Lo compramos en nuestros primeros tiempos de casados por menos de la 10ª parte de su valor. Pero aún así nos dejó renqueando cerca de 1 año. ¿Te acuerdas, Ana?» «Sí», contestó la señora Denman, «lo recuerdo». «En realidad no podíamos comprarlo. Hoy hubiese sido diferente. Precisamente el otro día había un montón de lacados en venta en Christie's. Justo lo que necesitaríamos para hacer perfecta esta habitación. Todo chino. Podríamos quitar todo lo demás».
¿Creerá, señor Satterway, que mi esposa no quiso ni siquiera oír hablar de ello? Me gusta esta habitación tal como está, dijo la señora Denman. Había una expresión curiosa en su cara. De nuevo, el señor Satterway se sintió provocado y vencido. Miró a su alrededor y por primera vez se dio cuenta de la ausencia de todo detalle personal. No había retratos, ni flores, ni chucherías. No parecía la habitación de una mujer. Salvo por ese factor incongruente del biombo chino, pudiera muy bien habérsele tomado por la sala de exposición de un fabricante de muebles. Vio que la señora Denman le miraba sonriente. «Escuche», dijo. Se inclinó hacia adelante y por un momento su aspecto adquirió un matiz muy poco inglés, marcadamente extranjero. «Le hablo porque sé que usted sabrá comprenderme», prosiguió. «Compramos ese biombo con algo más que con dinero, con amor, por amor a él, porque era hermoso y único. Prescindimos de otras cosas que necesitábamos. Esas otras piezas chinas de las que acaba de hablar mi marido y que pueden lograrse solo con dinero, no las habríamos conseguido con nada de nosotros mismos». Su marido rió. «Sea como tú quieras», dijo, aunque con un deje de irritación en su voz, «pero no me negarás que desentona en este ambiente tan inglés. Todos estos muebles son buenos y sólidos, pero de un gusto mediocre. Un ordinario, aunque moderno, Hepplewhite». Ella asintió. «Inglés genuino, sólido y fuerte», murmuró suavemente. El señor Satterway la miró. Creyó adivinar un significado tras estas palabras. El salón inglés, la deslumbradora belleza del biombo. No, se le había vuelto a escapar. «Me encontré con la señorita Stanwell en el sendero», habló en tono convencional, y me dijo que iba a hacer de Pierrette en la función de esta noche. «Sí», dijo Denman, «y además lo hace muy bien». «Tiene algo torpes los pies», interpuso Ana. «Tonterías», contestó su marido. «Todas las mujeres adolecen del mismo defecto, Satterway. No pueden tolerar que se alabe a otra del mismo sexo. Molly es una muchacha preciosa y esta es la razón de que sea el blanco de odio de toda mujer». «Hablo solo del baile», dijo la señora Denman, al parecer ligeramente sorprendida. «Es muy bonita, no lo niego, pero vuelvo a repetir que sus pies no tienen ligereza. Y no me contradigas porque yo sé lo que es el baile». El señor Satterway intervino en la conversación con sumo tacto. «Tengo entendido que vienen 2 bailarines profesionales, ¿verdad?» «Sí, exclusivamente para el ballet. El príncipe Oranov es quien se encargará de traerlos en su coche». «¿Sergius Oranov?». La pregunta surgió de los labios de Anna Denman. «¿Lo conoces?». «Lo conocí, en Rusia». Al señor Satterway le pareció que la noticia no era acogida muy favorablemente por John Denman. «¿Crees que te reconocerá?». «Estoy segura de que sí». Se rió con una risa que tenía algo de triunfal. Había desaparecido de su cara aquella expresión de muñeca holandesa. Movió la cabeza con expresión de convencimiento y volvió a mirar a su esposo. «Así pues, es Sergius quien traerá a los 2 bailarines. Siempre ha sido muy aficionado al baile». «Eso recuerdo». John Denman habló ásperamente. Luego se volvió y abandonó la habitación. El señor Quinn siguió tras él. La señora Denman se dirigió al teléfono y marcó un número. Detuvo al señor Satterway con un gesto cuando éste se decidía a seguir el ejemplo de los 2 anteriores. «¿Puedo hablar con Lady Rockheimer?». «Ah, es usted. Aquí Anna Denman al habla». «¿Ha llegado ya el príncipe Oranov?». «¿Qué? ¿Qué? Oh, querida, qué horrible». Escuchó unos instantes más y a continuación colgó el auricular volviéndose al señor Satterway. «Ha habido un accidente», dijo, «y no me extraña siendo Sergius Ivanovich quien conducía. Veo que no ha cambiado nada durante estos últimos años. La muchacha no está mal herida, pero ha sufrido golpes y no estará en condiciones de bailar esta noche. El hombre ha sufrido la fractura de un brazo. Solo Sergius Ivanovich resultó ileso. Veo que el diablo protege a sus compinches». «¿Y qué pasará entonces con la representación?». «Exactamente, amigo mío. Habrá que tomar una resolución.
La señora Denman se sentó pensativa. Al poco rato volvió a levantar la vista. «Soy una mala anfitriona, señor Satterway», dijo. «No sé entretener a mis invitados». «Por mi parte le aseguro que no es necesario. Hay algo, sin embargo, señora Denman, que quisiera saber». «Diga». «¿Cómo llegó usted a conocer al señor Quinn?» «Viene a menudo por aquí», contestó ella lentamente. «Creo que tiene algunas propiedades en este rincón del mundo». «Así parece, o al menos así pareció darme a entender esta tarde», dijo el señor Satterway. Hizo una pausa. Su mirada se encontró con la del señor Satterway. «Creo que usted le conoce mejor que yo», terminó diciendo. «¿Yo? ¿Me equivoco?» El señor Satterway se sintió confundido. Aquella mujer perturbaba la ecuanimidad de su alma. Tuvo la sensación de que pretendía presionarle más allá de lo que estaba dispuesto a llegar, a forzarle a decir con palabras más cosas de la que la discreción le permitía en aquellos momentos. «Usted sabe, creo que usted sabe más de lo que pretende», dijo. Esto era ya incienso, pero por una vez dejó de surtir el efecto apetecido. Movió la cabeza en señal de insólita humildad. «¿Qué es lo que puede uno llegar a saber?», preguntó. «Tampoco». Ella asintió en silencio. Después habló sin mirarle y con voz suave y acariciadora. «Supongamos que yo fuera a contarle algo. ¿No se reiría usted?» «No, creo que no». «Supongamos, pues, que para continuar uno», se detuvo un instante, «en su profesión tuviese que recurrir a fantasías, a pretender ser alguien que no existe, a tener que imaginar a cierta persona. Esto es solo una suposición, entiéndame bien, nada más que eso. Pero si de pronto un día...» «Continúe», dijo el señor Satterway sumamente interesado. «La fantasía se torna realidad. La cosa que una imaginó, lo imposible, lo que no podía ser, era real. ¿Es esto una locura? Contésteme usted, señor Satterway. ¿Es una locura o cree usted también que es posible?» «Yo...» Era extraño que fuera incapaz de articular frase alguna. Parecía que las palabras se le habían quedado pegadas en el fondo de la garganta. «Insensateces», exclamó Ana Denman. «Desvaríos». Se levantó y abandonó la habitación, dejando al señor Satterway sin poder confesar su fe. Cuando bajó a cenar, encontró a la señora Denman atendiendo a un señor alto y moreno que frisaba en los 40 años. «Príncipe Oranov, el señor Satterway». Los dos hombres se inclinaron ceremoniosamente. El señor Satterway tuvo la impresión de haber interrumpido una conversación que por lo visto no había de reanudarse. Ninguno de los dos mostró, sin embargo, incomodidad alguna. El ruso hablaba con fluidez y naturalidad de cosas por las que el señor Satterway sentía verdadera predilección. Era un hombre de refinado gusto artístico y pronto advirtieron que contaban con numerosas amistades en común. John Denman se les unió e inició el tema del accidente. Oranov expresó un gran pesar por el accidente. «No fue culpa mía. Es verdad que me gusta correr, pero soy un buen conductor. Fue la fatalidad», dijo encogiéndose de hombros, «la dueña de nuestros destinos». «Ahora habla el ruso que hay en ti, Sergio Ivanovich», dijo Ana Denman. «Y encuentra, por lo visto, eco en ti, Ana Mikhailovna», respondió rápidamente el príncipe. El señor Satterway miró a los tres hombres, uno tras otro. John Denman, rubio, retraído, inglés, y los otros dos, morenos, delgados y curiosamente parecidos. Un recuerdo le vino a la mente. ¿Cuál era? Ah, sí, ya lo tenía. El primer acto de las Valquirias. Sigmund y Sieglinde, ambos tan parecidos, y el extranjero Hunding. Empezaron a brotar conjeturas en su cerebro. ¿Era acaso este el motivo de la presencia del señor Quinn? De una sola cosa estaba seguro, de que donde quiera que el señor Quinn hiciese su aparición forzosamente habría un drama. Iba a ser allí,
Aquellos 3 venerables personajes bordeaban la tragedia. Se sintió decepcionado. Había esperado algo mejor. ¿Has dispuesto algo, Ana?, preguntó Denman. Supongo que no habrá más remedio que suspender el festival. Te oí telefonear a los Rotheimer. Ella movió la cabeza. No es necesario suspenderlo. Pero nada se puede hacer sin el ballet. Es verdad que no hay mascarada posible sin un arlequín y una colombina, admitió Ana Denman con sequedad. Pero no te preocupes, John. Habrá una colombina. ¿Yo? ¿Tú? Está asombrado, confundido, pensó el señor Satterwhite. Ella asintió con expresión tranquila. No temas, John, no te defraudaré. No olvides que esta fue mi profesión. El señor Satterwhite pensó. Qué cosa más extraordinaria es una voz. Lo que llega a decir y aún a insinuar sin decirlo. ¿Cuánto daría por saber? Bien, contestó John Denman con visible disgusto. Eso resuelve la mitad del problema. ¿Y la otra mitad? ¿La del arlequín? Lo he encontrado. Allí. Hizo un gesto en dirección a la puerta que acababa de abrirse y en cuyo marco apareció la esbelta figura del señor Quinn. Este contestó el gesto con una alegre sonrisa que tenía algo de asentimiento. «Por el amor de Dios, Quinn», exclamó John Denman. «¿Acaso entiende usted de esto? Nunca me lo hubiese imaginado». «Un experto en la materia responde por el señor Quinn», dijo su esposa. «El señor Satterwhite lo respalda». Sonrió a éste y el hombrecillo no pudo por menos que murmurar. Sí, respondo por el señor Quinn». John Denman desvió el curso de la conversación. ¿Saben ustedes que al festival le sigue un baile de disfraces? Una complicación. Tendremos que vestirlos, Satterwhite. Este movió la cabeza de un lado a otro. Mis años me excusan. De repente se le ocurrió una brillante idea. Cogió una servilleta y se la colgó debajo del brazo. Ya está. Soy un viejo camarero que ha pasado ya sus mejores años. Y se echó a reír. Una profesión interesante, añadió el señor Quinn. Se aprende mucho en ella. Yo tendré que ponerme el consabido traje de Pierrot, dijo John Denman lúgubremente. De todos modos, hace un poco de fresco y no me molestará. ¿Y usted? Y miró a Oranov. Yo tengo un disfraz de arlequín, contestó el ruso posando unos instantes su mirada en el rostro de la anfitriona. Sería quizás solo una ilusión, pero al señor Satterwhite le pareció que durante unos instantes la atmósfera se tornaba tensa. Entonces cabría la posibilidad de que fuésemos 3 los arlequines, comentó Denman con una carcajada. Yo también tengo otro antiguo traje de arlequín que mi esposa me encargó a poco de casarnos con motivo de no sé qué festival. Se detuvo para contemplar la amplitud de la pechera de su camisa y añadió: «No creo que ahora me vaya bien». «No, yo tampoco creo que te quepa», dijo su esposa. De nuevo su voz pareció adquirir una extraña significación. Miró el reloj. Si Molly no viene pronto, mejor será que no esperemos. Pero en aquel momento fue anunciada la muchacha. Llevaba ya su vestido de Pierrette en verde y blanco y estaba realmente encantadora con él. Al menos así lo pareció al señor Satterwhite. La muchacha rebosaba de entusiasmo y de emoción ante la perspectiva de la representación. «Estoy poniéndome cada vez más nerviosa», anunció mientras tomaba el café después de la cena. «Sé que me temblará la voz y que me olvidaré del texto». «Tu voz es admirable, Molly», dijo Ana. «Si estuviera en tu lugar no me preocuparía lo más mínimo». «No lo puedo remediar. Lo otro, en cambio, no me da miedo. Me refiero al baile. Sé que saldrá bien. Quiero decir que no creo que sea fácil equivocarse con los pies. ¿No lo cree usted así?» Fue a Ana a quien le hizo la pregunta, pero ésta se limitó a decir: «¿Quieres cantarle algo al señor Satterwhite? Verás cómo él también te animará a que deseches todas esas preocupaciones». Molly se sentó al piano. Su voz fresca y bien timbrada entonó una vieja balada irlandesa. «Sheila, trigueña, Sheila, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Lo que ves en el fuego. Veo al doncel que me ama y al doncel que me abandona.
Y a un tercero, como una sombra, que es el que me hace sufrir. Continuó cantando todas las estrofas de la balada. Al acabar, el señor Satterwhite hizo calurosos gestos de aprobación. La señora Denman tiene razón, su voz es deliciosa. Quizá no esté todavía lo suficientemente educada, pero es exquisitamente natural y con esa inequívoca nota de juventud que tanto la realza. Exacto, asintió John Denman. Cante usted así, Molly, y no se deje dominar por el miedo escénico. Ahora lo mejor será que vayamos a casa de los Rothsheimer. Se separaron para proveerse de capas y como hacía una noche hermosa decidieron hacer el camino a pie hasta la otra casa distante solo unos cientos de yardas. El señor Satterwhite se encontró sin darse cuenta junto a su amigo. No sé cómo puedo explicármelo, empezó diciendo, pero lo cierto es que esa canción me hizo pensar en usted. Y a un tercero como una sombra. ¿No cree usted que hay algo misterioso en esas palabras? Y donde quiera que haya misterio, pienso precisamente en usted. ¿Acaso soy tan misterioso?, sonrió el señor Quinn. El señor Satterwhite asintió vigorosamente. Indudablemente. Hasta esta noche no hubiera imaginado que fuera usted un bailarín profesional. ¿De veras?, comentó el señor Quinn. Escuche esto, dijo el señor Satterwhite, tarareando el motivo amoroso de las valquirias. Esto es lo que sonaba esta noche constantemente en mi cabeza mientras observaba a esos dos. ¿A qué dos? Al príncipe Oranov y a la señora Denman. ¿No ha notado usted el gran cambio que se ha producido en ella esta noche? Parecía como si una ventana se hubiese abierto y mostrara una gran luz en su interior. Sí, quizás sea como usted dice. La eterna historia dramática, ¿no le parece a usted?, prosiguió el señor Satterwhite. Esos dos han nacido el uno para el otro, pertenecen a un mismo mundo y piensan, sueñan y quieren de un modo idéntico. Resulta imaginable lo que pasó. Hace 10 años, John Denman debió de ser un joven arrogante, deslumbrante, una figura romántica. Y salvó su vida. Todo ello perfectamente natural. Pero hoy, ¿qué es a fin de cuentas? Un buen hombre, mimado por la fortuna, pero nada más que mediocre. Un prototipo de inglés corriente y honrado, algo parecido al mobiliario Hepperwhite de las habitaciones de arriba. Tan inglés y tan corriente como esa linda muchacha inglesa de voz fresca y armoniosa, si bien poco educada. Oh, no se atreva a negar nada de lo que hasta aquí he dicho. No niego nada, al contrario, observo que tiene usted siempre razón, y sin embargo... ¿Sin embargo qué? El señor Quinn se inclinó hacia adelante. Sus melancólicos ojos oscuros buscaron los del señor Satterwhite. ¿Será posible que haya usted aprendido tan poco de la vida?, preguntó como en un suspiro. Se alejó, dejando al señor Satterwhite intranquilo, sumido en una meditación tan profunda que en la mera selección de una bufanda con que proteger su cuello tardó el tiempo suficiente para que sus compañeros se hubiesen alejado, perdiéndose en las sombras de la noche. Salió al jardín y se dirigió a la misma puerta que distraídamente y solo pocas horas antes cruzara. El sendero estaba iluminado por los plateados rayos de la luna y desde el umbral se percató de la presencia en él de dos figuras fuertemente entrelazadas. Por un momento creyó, después se convenció. Eran John Denman y Molly Stanwell. La voz del primero llegó a su oído áspera y anhelante. «No puedo vivir sin ti. ¿Qué vamos a hacer?» El señor Satterwhite quiso retroceder por donde había venido, pero una mano le detuvo. Alguien más, alguien a quien hasta entonces no había visto, estaba a su lado. Alguien cuyos ojos también habían visto. Una sola mirada a la cara de aquella mujer le bastó para convencerse de lo erróneo de sus suposiciones. Aquella angustiada mano le obligó a permanecer en el mismo sitio que ocupara hasta que las dos figuras hubieron desaparecido por el sendero. Se encontró de pronto pronunciando palabras que intentaron ser de consuelo, pero que nada lograron ante la intensidad del dolor que creyó adivinar. Ella solo habló una vez. «Por favor, no me deje usted». La súplica le llegó al alma.
Después de todo, aún podía ser de utilidad para alguien. Siguió diciéndose cosas que nada significaban, pero que eran siempre, y más en aquellos momentos, mejores que el silencio. Se dirigieron a la casa de los Rotsheimer. Una mano se posó confidencialmente sobre uno de sus hombros, indicando con ligeros estremecimientos de sus dedos la alegría que le producía verse acompañada. Solo la retiró al llegar al punto de destino. Se quedó muy erguida, con la cabeza alta. «Ahora», dijo, «bailaré. No tema usted por mí, amigo mío. Bailaré». Se alejó bruscamente. El señor Satterwhite se vio atrapado por Lady Rotsheimer, que apareció cargada de diamantes y de lamentos. Claude Wickham se encargó de hacerle coro. «Esto es una catástrofe completa. Solo a mí me ocurren estas cosas. Esta serie de calabacines campesinos que se empeñan en creer que saben bailar. Si al menos me hubiesen consultado». Así continuó indefinidamente. Había encontrado el más bondadoso de los oyentes, un oyente que además sabía, y se entregó a una verdadera orgía de autocompasión. Solo terminó al oírse los primeros acordes de la orquesta. El señor Satterwhite pareció despertar de sus sueños. El crítico estaba nuevamente alerta. Wickham sería un asno, pero sabía escribir música, una música delicada y vaporosa como la túnica de un hada, pero desprovista todavía del divino toque del inmortal genio. El escenario era magnífico. Lady Rotsheimer jamás escatimaba gasto alguno cuando se trataba de ayudar a sus protegidos. Representaba un prado de la Arcadia con efectos de luz que prestaban la adecuada atmósfera de irrealidad. Dos figuras se movían ligeras, siguiendo el ritmo clásico de la leyenda. El esbelto arlequín, con sus facciones ocultas bajo el típico antifaz y haciendo brotar estrellas de la luna al conjuro de su mágica varilla, y una nibia colombina grácil y vaporosa como una visión. El señor Satterwhite se irguió. Había vivido aquello con anterioridad. No podía ser. Su cuerpo se trasladó muy lejos del salón de Lady Rotsheimer. Estaba en el Museo de Berlín, ante la estatua de una inmortal colombina. Arlequín y Colombina seguían bailando. El mundo parecía pequeño bajo sus pies. Un chorro plateado de luz y una figura humana que vaga por la arboleda cantando al astro de la noche. Es Pierrot, que ha visto a Colombina y ha dejado de conocer el descanso. Los dos inmortales se desvanecen, pero un momento antes Colombina ha mirado hacia atrás y ha escuchado la canción de un humano corazón. Pierrot vagando por el bosque, luego oscuridad y una voz que se extingue en la lejanía. Los prados de la villa, danza de muchachas del pueblo, Pierrots y Pierretes, Molly como Pierrette. Nada de baile. Anna Denman es la que baila, sino que con una voz fresca y timbrada canta su canción. Pierrette baila en el prado. Bonita balada. El señor Satterwhite movió la cabeza con signos de aprobación. Wickham no podía por menos que componer bien si a ello le obligaban las circunstancias. Las muchachas del pueblo le exasperaban, pero Lady Rotsheimer era irresistible en su filantropía. Incitan a Pierrot a tomar parte en el baile. Este se niega y continúa vagando tras su quimérico ideal. Empieza a caer la noche. Arlequín y Colombina siguen bailando mezclados entre la inconsciente muchedumbre. El lugar queda solitario. Solo está Pierrot, que triste y fatigado acaba durmiéndose profundamente sobre un herboso talud. Arlequín y Colombina bailan a su alrededor. De pronto despierta y ve a Colombina. Le declara en vano su amor, suplica, ruega, se humilla. Esta queda unos instantes indecisa. Arlequín trata inútilmente de hacerle señas para que se aleje, pero ella ya no le ve. Está embebida escuchando a Pierrot, el canto de amor que nuevamente vierte en sus oídos. Termina cayendo en sus brazos y cae lentamente el telón. El segundo acto representa la choza de Pierrot. Colombina está sentada junto al hogar, pálida, triste. Escucha abismada. ¿Pero qué?
Pierrot sigue cantándole sus trovas. No se aparta de su pensamiento. La tarde se oscurece. Se oye a lo lejos el retumbar del trueno. Colombina abandona su rueca. Está agitada, ansiosa. Ya no escucha a Pierrot. Es su propia música la que parece sonar en el aire. La música de Arlequín y Colombina. Ha despertado al fin y vuelve a recordar. Otro trueno estalla. La figura de Arlequín se destaca en el marco de la puerta. Pierrot no puede verle, pero sí Colombina, que ríe y salta de gozo. Entran unos niños corriendo, pero ella los aparta. Estalla el rayo y las paredes se derrumban. Colombina y Arlequín siguen bailando a la intemperie. Rasgan las tinieblas los ecos de las notas del canto de Pierrette. Vuelve a hacerse lentamente la luz. Y vuelve a aparecer la choza. Pierrot y Pierrette, sobre los que ya ha caído la nieve de los años, se sientan junto al fuego en 2 sillones. La música es dulce, pero apagada. Pierrette cabecea en su silla. A través de la ventana entran a torrentes los plateados rayos de la luna y con ellos el motivo de la ya olvidada balada de Pierrot. Él se agita en su silla. Música suave, de hadas. Colombina y Arlequín están en el exterior. La puerta se abre y Colombina entra bailando, se inclina sobre el dormido cuerpo de Pierrot y deposita un beso en sus labios. Vuelve a retumbar el trueno y desaparece Colombina por la puerta. En el centro de la escena está la ventana iluminada a través de la cual se ven las figuras de Arlequín y Colombina que, sin dejar de bailar, se alejan hasta perderse de vista. Crepita un leño. Pierrette se despierta incómoda. Se dirige a la ventana y corre las cortinas. Y termina la obra con un súbito discorde. El señor Satterwhite permaneció inmóvil en medio del aplauso y la algarabía consiguientes. Al fin se levantó y decidió abandonar la sala. En el camino se tropezó con Molly Stanwell, que acalorada y jadeante recibía las felicitaciones de los asistentes. Vio también a John Denman, abriéndose paso a través de la muchedumbre y una extraña expresión en la mirada. Molly se dirigió hacia él, pero éste la apartó con brusquedad inconsciente. No era pues a ella a quien buscaba. ¿Y mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Creo que salió al jardín. Fue, sin embargo, el señor Satterwhite quien la encontró sentada en un banco que había al pie de un ciprés. Al llegar junto a ella, hizo algo muy particular. Se arrodilló y le besó con toda reverencia las manos. «Ah», dijo ella, «¿cree usted que he bailado bien?» «Ha bailado usted como siempre, Madame Karjanova». Ella ahogó un grito. «Entonces, ¿me ha reconocido usted?» «Hay solo una Karjanova en el mundo. Nadie que la hubiese visto podría olvidarla». «¿Pero por qué? ¿Por qué?» ¿Qué otra cosa hubiese podido hacer? ¿Qué quiere usted decir? Habló con perfecta naturalidad. Volvía a ser la de siempre. Usted es un hombre de mundo y sabrá comprenderme. Una gran bailarina puede tener cuantos amantes quiera, pero una esposa es diferente. A él no le gustaba lo primero. Quería que le perteneciese, y como Karjanova no hubiese podido pertenecer enteramente a hombre alguno. «Comprendo», contestó el señor Satterwhite. «¿Y renunció usted a la gloria?» Ella asintió con un movimiento de cabeza. «Debió usted amarle mucho», dijo el señor Satterwhite con dulzura, «para haber hecho ese sacrificio», y se echó a reír. «No, por haberlo hecho con el corazón alegre». «Ah, sí, quizá tenga usted razón». «¿Y ahora?», preguntó el señor Satterwhite. El rostro de ella adquirió una expresión de extrema gravedad. «¿Ahora?», se detuvo. Luego levantó la voz y habló, dirigiéndose a unos oscuros matorrales. «¿Eres tú, Sergio Ivanovich?» La figura del príncipe Oranov se destacó de entre las sombras. Tomó la mano que ella le tendía y sonrió al señor Satterwhite. «Hace 10 años lloré la muerte de Anna Karjanova», dijo con sencillez. «Lo era todo para mí. Hoy la he encontrado de nuevo y nunca más volveremos a separarnos. Espérame al final del sendero dentro de 10 minutos», dijo Ana.
no faltaré». Oranov se inclinó y desapareció en dirección a la casa. La bailarina se volvió hacia el señor Satterwhite con una sonrisa que le bailaba en los labios. «No ha quedado satisfecho, ¿verdad, amigo mío?» «¿Sabe usted», dijo abruptamente el señor Satterwhite, «que su marido la anda buscando?» Vio que sus facciones se contraían con un ligero temblor, pero su voz seguía firme. «Sí», dijo gravemente, «quizás sí». Vi la expresión de sus ojos y se detuvo bruscamente. Ella seguía en perfecta calma. «Es posible. Le durará quizás una hora en que volverán a surgir en su memoria los recuerdos de otras horas felices, llenas de música, de risas y de ensueño. Pero eso es todo. Entonces, ¿no hay nada más que pueda añadir?» Se sintió viejo y sin fuerzas. «Durante 10 años he vivido con el hombre a quien amo», declaró Anna Karsanova. «Ahora volveré al lado del hombre que durante 10 años me amó a mí». El señor Satterwhite nada dijo. Se le habían agotado todos los razonamientos. Además, esta le parecía la única y posible solución. Solo que no era esta, en realidad, la que él hubiese deseado. Sintió que una mano se posaba en su hombro. «Lo sé, amigo mío, lo sé, pero no hay terceros caminos en el amor. Comprendo que es ley natural la de ir siempre en pos del perfecto, del soñado y eterno amante. Es la música de Arlequín la que subyuga nuestras almas. Pero no hay amor que satisfaga, porque todos los amantes, al fin y al cabo, son mortales. Y Arlequín es solo un mito, un ser invisible, a menos que su verdadero nombre no sea precisamente el de Arlequín, sino el de muerte». El señor Satterwhite se estremeció. Ella se alejaba y desapareció engullida por las sombras del jardín. Nunca supo cuánto tiempo permaneció sentado en aquel banco, mas de pronto se levantó con el presentimiento de que había estado perdiendo el tiempo. Impelido por una fuerza misteriosa, casi a despecho de sí mismo, se encaminó en una determinada dirección. Al llegar al sendero, creyó perder la noción de la realidad de las cosas. La mágica influencia del astro de la noche. Vio a 2 figuras que se acercaban en dirección a él. Una de ellas vestía el inconfundible traje de Arlequín. «Oranov», se dijo el señor Satterwhite. De pronto, y al pasar por su lado, se dio cuenta de su equivocación. Aquel cuerpo fino y cimbriante solo podía pertenecer a una persona, al señor Quinn. La pareja se dirigió rápidamente a lo largo del sendero con pies que más parecían deslizarse en el aire. El señor Quinn volvió un instante la cabeza hacia atrás. El señor Satterwhite experimentó una sacudida. No era ya la misma cara del señor Quinn de solo unos momentos antes. Ahora eran las facciones de un extraño. Tampoco podía calificarlas así. Eran así las que John Denman hubiese muy bien podido tener antes de que la vida le colmara con sus dones. Rasgos de impaciencia, de afán, de aventura, de juventud, de ingenuidad y de pasión a un tiempo. Ella reía felizmente en sus brazos. Lo siguió con la mirada y a lo lejos distinguió las luces vacilantes de una pequeña choza. Todo parecía como un sueño. Una mano que se posó en su hombro le devolvió crudamente a la realidad. Se volvió bruscamente y se encontró cara a cara con Sergius Oranov. El hombre estaba pálido e inquieto. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», preguntó el príncipe con la cara desencajada. «Me prometió y no ha venido todavía». «Madame acaba de pasar por el sendero sola». La voz de la doncella de la señora Denman había hablado desde la oscuridad de la puerta. Esperaba allí su vuelta con uno de sus abrigos. «Estaba aquí y la vi pasar», añadió. El señor Satterwhite le preguntó con voz entrecortada por una súbita sospecha. «¿Sola? ¿Dice usted que iba sola?» La doncella abrió desmesuradamente los ojos. «Sí, señor», contestó. «¿Acaso no la vio usted también?» El señor Satterwhite asió con fuerza un brazo de Oranov. «No hay tiempo que perder. Me temo...». Corrieron apresuradamente sendero abajo.
El ruso no cesaba de proferir frases que no guardaban hilación alguna. Es una criatura admirable. ¿Cómo bailó esta noche? Ese amigo suyo, ¿quién es? Es maravilloso, único. Cuando ella bailaba, hace años, la Colombina de Rimsky-Korsakov jamás pudo encontrar el arlequín perfecto. Mordrov, Kasnine, ninguno logró satisfacerle. Me lo dijo una vez. Siempre que bailaba lo hacía con el pensamiento fijo en un arlequín ideal, un hombre que no existía. Era el mismo arlequín que bailaba con ella. Era su fantasía la que lograba una Colombina tan maravillosa. El señor Satterwhite asentía. En su cabeza latía un único pensamiento. «Deprisa», decía sin cesar, «antes de que sea demasiado tarde. Hemos de llegar a tiempo». Torcieron el último recodo y llegaron frente al borde de la profunda cima. En el fondo de la misma vieron algo que con seguridad no había estado allí momentos antes. El cuerpo tendido de una mujer en una posición llena de armonía, con los brazos tendidos en cruz y la cabeza echada hacia atrás. Una cara y un cuerpo a los que ni aun la muerte habían logrado desproveer de su natural hermosura. El recuerdo de unas palabras volvió súbitamente a la memoria del señor Satterwhite. A veces se encuentran cosas maravillosas en estas montañas de desperdicios. Ahora comprendía su sentido. Oranov murmuraba frases entrecortadas. Las lágrimas corrían abundantemente por sus mejillas. La quise, siempre la he querido. Empleó después las mismas palabras que solo horas antes se le ocurrieran también al señor Satterwhite. Pertenecíamos a un mismo mundo y pensábamos, soñábamos y queríamos de un modo idéntico. La hubiese amado el resto de mi vida. ¿Cómo lo sabe usted? El ruso se le quedó mirando fijamente ante la displicente impertinencia del tono con que el señor Satterwhite pronunció estas palabras. «¿Cómo lo sabe usted?», repitió impávido el señor Satterwhite. «Todos los amantes creen y dicen lo mismo. Solo existe un amor, en realidad». Se volvió y a los pocos pasos se dio casi de bruces con el señor Quinn. El señor Satterwhite lo asió por un brazo y se lo llevó aparte con gran agitación. «Fue usted», dijo, «fue usted quien hace unos momentos se encontraba con ella, ¿verdad?» «Podría decirse así si lo desea», contestó suavemente. «¿Y la doncella no le vio?» «La doncella no me vio». «Pero yo sí, ¿por qué?» «Quizá como resultado del precio que usted ha pagado, ve cosas que los otros no ven». El señor Satterwhite le miró sin comprender 1 minuto o 2. Luego se echó a temblar como un azogado. «¿Qué lugar es este?», susurró. «¿Qué lugar es este?». «Se lo dije ya antes, es mi sendero». «Un sendero de enamorados», murmuró el señor Satterwhite, «y la gente pasa por él. La mayoría, tarde o temprano. Y al final de él, ¿qué es lo que encuentran?». El señor Quinn sonrió. Su voz era muy dulce cuando señaló con un dedo la ruinosa casita que se dibujaba en lo alto. Quizá la choza de sus sueños, o quizá solo un montón de escombros, quién sabe. El señor Satterwhite le miró con estupor. Se sintió invadido por la ira, se sintió engañado, defraudado. «¿Pero y yo?», preguntó con voz entrecortada por la emoción. «Yo nunca tuve la dicha de pasar por ese sendero». «¿Y lo lamenta?». El señor Satterwhite se sintió abatido. El señor Quinn pareció adquirir de pronto las descomunales proporciones de algo terrible y amenazador. Felicidad, tristeza, desesperación. Y el alma candorosa del señor Satterwhite se sintió dominada por un repentino espanto. «¿Y lo lamenta?», volvió a repetir el señor Quinn. Había algo siniestro en él. «No», balbuceó el señor Satterwhite. «No». Mas de pronto pareció reaccionar. «Pero veo las cosas», dijo con desesperación. «Quizá haya sido un mero espectador en la vida, pero veo las cosas como ningún otro ser las ve. Fue usted mismo quien lo dijo, señor Quinn». Pero el señor Quinn se había desvanecido.